Saludos y sean todos más que bienvenidos a su asignatura Historia Universal. Hoy hablaremos de revoluciones, nacionalismo y cuestión social en Europa. Durante la primera mitad del siglo XIX, Europa vivió profundas transformaciones políticas, sociales y económicas. Entre 1830 y 1850 surgieron revoluciones, movimientos obreros y nacionalistas que cuestionaron el poder de las monarquías absolutas y buscaron ampliar los derechos políticos. La Revolución de 1830 comenzó en Francia, con la llamada Revolución de Julio. El pueblo de París se levantó contra el rey Carlos X, quien intentó restaurar el absolutismo y limitar libertades como la libertad de prensa y la participación política. El levantamiento obligó al rey a abdicar y provocó un cambio político importante. Tras su caída, fue proclamado rey Luis Felipe de Orleans, iniciándose la llamada Monarquía de Julio, un régimen liberal que favoreció principalmente a la burguesía, formada por comerciantes, empresarios y profesionales. Aunque se ampliaron algunas libertades políticas y económicas, el derecho al voto siguió siendo limitado, dejando fuera las clases populares. La revolución también tuvo repercusiones en otras regiones de Europa. En Bélgica, impulsó la independencia frente a los Países Bajos. En territorios como Italia, Alemania y Polonia, surgieron movimientos nacionalistas y liberales que buscaron reformas políticas o independencia. Mientras tanto, en Gran Bretaña surgió el cartismo, un movimiento político y social de la clase trabajadora que se desarrolló entre 1838 y 1848. Este movimiento surgió como respuesta a las desigualdades generadas por la revolución industrial y a la exclusión política de los trabajadores. El nombre proviene de la Carta del Pueblo, presentada al Parlamento en 1838. Este documento incluía 6 demandas principales: sufragio universal masculino, voto secreto, igualdad de distritos electorales, eliminación de requisitos de propiedad para ser diputado, pago a los miembros del Parlamento y elecciones parlamentarias anuales. El cartismo se manifestó mediante grandes peticiones, manifestaciones y huelgas, como la Huelga General de 1842. Aunque el Parlamento rechazó las peticiones y el movimiento se debilitó, muchas de sus demandas fueron adoptadas posteriormente en el sistema democrático británico. En 1848, Europa vivió una nueva ola de revoluciones, conocida como la Primavera de los Pueblos. Estos levantamientos se extendieron por gran parte del continente y buscaban acabar con las monarquías absolutistas establecidas tras el Congreso de Viena de 1815. Las revoluciones comenzaron en Sicilia y se expandieron rápidamente a países como Francia, Alemania, Italia y el Imperio Austriaco. Entre sus causas estuvieron la crisis económica de la década de 1840, las malas cosechas, el aumento del desempleo y el descontento político de amplios sectores sociales que no tenían derechos políticos. En Francia, la revolución provocó la caída del rey Luis Felipe y la proclamación de la Segunda República, que estableció el sufragio universal masculino. Aunque muchas revoluciones fueron reprimidas por las monarquías conservadoras, difundieron las ideas del liberalismo, el nacionalismo y la democracia. Durante este mismo periodo surgió también la llamada cuestión social, relacionada con el crecimiento del proletariado en la sociedad industrial. La brecha entre el crecimiento económico de la burguesía y la pobreza de los trabajadores generó tensiones sociales. Según la perspectiva marxista, este proceso marcó el paso de una clase en sí a una clase para sí, cuando los trabajadores comenzaron a reconocer su explotación y a organizarse políticamente. Además, el nacionalismo se convirtió en una fuerza importante. En regiones como Alemania e Italia impulsó proyectos de unificación, mientras que en imperios multiétnicos, como el Imperio Austriaco, generó movimientos que buscaron mayor autonomía o independencia. A todo esto se sumó la crisis económica de 1846 y 1847, provocada por malas cosechas y por la plaga de la papa. El aumento del precio del pan y la caída del consumo provocaron cierres de fábricas y un aumento del desempleo urbano.
Este contexto de crisis económicas, tensiones sociales y aspiraciones políticas preparó el escenario para las grandes movilizaciones revolucionarias de 1848 y para los cambios que marcarían el desarrollo político de Europa en la segunda mitad del siglo XIX.